Listo, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Rubén López, soy el director de Acuapat y con nosotros también está la doctora Daniela Vázquez Briones, que es la coordinadora académica de Acuapat, a quien le cedo el micrófono. Ella va a ser la persona quien coordinará la sesión del día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta ocasión les voy a presentar a un superponente. Él es el doctor Alejandro Cervantes Arias y les voy a platicar un poquito de su trayectoria académica y profesional. Él es egresado de médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la especialidad en medicina interna y cirugía de perros y gatos en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. También realizó su doctorado en biología molecular en oncología en el Instituto Roslin y en la Escuela Real de Estudios Veterinarios de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, en el 2015. Es tutor del programa de maestría en medicina veterinaria, del programa de maestría y doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de tiempo completo y coordinador del área de medicina interna del Hospital de Enseñanza de la UVM. También ha sido profesor de asignatura y profesor titular, bueno, ya actualmente es profesor titular de tiempo completo en la FMBZ de la UNAM. Es socio fundador y es el presidente de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Y bueno, también es tutor de alumnos de licenciatura, de especialidad, de maestría y de candidatura de doctorado. Ha asistido y ha sido ponente en diferentes cursos y talleres nacionales e internacionales. Y también tiene diferentes artículos en revistas científicas indexadas, revistas de difusión y también tiene algunos proyectos de investigación. Y bueno, sin más, les presento al doctor Alejandro y esperemos que sea una charla excelente y que les guste demasiado. Muchas gracias y buenas noches, doctor. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y pues sobre todo por la invitación, ¿no? La verdad es que les agradezco muchísimo por tomarme en cuenta y pues también les agradezco mucho a los participantes que ahorita nos acompañan. Esperemos que sea de provecho esto. No sé si de aquí haya varios que estuvieron creo que fue hace como 15 días en la plática de la doctora Laura Romero. Si se fijan, hay un chat aquí en el Zoom. Ahorita voy a poner hola. Se supone que todos deberían ver mi hola. Digo, si quieren contestar, está perfecto. Si no, nada más el chiste es que vean que hay un chat. Y si quieren decir algo en el chat, nada más fíjense que le pongan enviar a todos, porque ahí podrían ponerle enviar solo a alguien. Entonces, nada más pónganle enviar a todos. Les platico esto porque a lo mejor de repente voy a hacer alguna que otra preguntita y pues por ahí podemos interactuar. Y ya al final, ahí sí ya haremos una sesión ya más formal de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Entonces, bueno, primero les preguntaba si hay alguien que estuvo en la plática de la doctora Laura Romero, que bueno, yo también estuve de asistente y me pareció padrísima. La verdad es que admiro muchísimo a la doctora Laura. Y bueno, hoy vamos a aterrizar la parte clínica de los tumores mamarios. Ella aterrizó mucho la parte de diagnóstico. Hoy vamos a ver más toma de decisiones clínicas, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta plática yo la titulo como el qué hacer y qué no hacer en tumores mamarios, porque a lo mejor hay cosas que hacemos de más y hay cosas que a lo mejor no estamos haciendo. Entonces, el chiste es que estemos todos como en el mismo canal, ¿va? Entonces, bueno, empezamos con una pregunta. Aquí, bueno, no es necesario que contesten esto en el chat, nada más es una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué haces cuando llega un paciente a tu clínica con tumores mamarios? Nada más piensen ustedes qué hacen. Obviamente, historia clínica, examen físico general, yo creo que eso es de cajón en cualquier paciente. Piensen si siempre hacen punciones para un estudio citológico. Piensen si hacen ultrasonido, rayos X, pruebas de laboratorio antes de operar. Piensen si después de operar mandan el tejido para el histopatológico. Piensen si alguna vez han mandado inmunohistoquímica. O sea, piensen en todo esto. Piensen si le han dado quimio a pacientes con tumores mamarios. Entonces, nada más empiecen a, a que ruede todas esas ideas en la cabeza y todo eso lo vamos a ir aterrizando en esta plática, ¿va?
Entonces, nada más para empezar, bueno, pues, tumores mamarios, o sea, glándula mamaria viene del latín mama, que significa ubre, y todos los mamíferos, por eso se llaman mamíferos, ¿no? Porque todos tienen glándulas mamarias. Entonces, a cualquier mamífero le podría desarrollar tumores mamarios. Sabemos que, bueno, a lo mejor no es muy común en algunos, en las ballenas, pues no es común, ¿no? Pero sabemos que en humanos y en perras es súper, súper común, ¿ok? Esta imagen se las pongo, a lo mejor alguien ya la ha visto antes. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Edimburgo junto con el Instituto Roslin y esta es una oveja súper famosa en Roslin, en Escocia, en el Reino Unido y en el mundo. Alguien que quiera participar en el chat, así rápidamente, nada más que me diga cómo se llamaba esa oveja, que bueno, ya se murió. ¿Alguien tiene idea de quién era? Ahí está Janet, Sandra, Adriana, bueno, Roberto, varios ya dicen Dolly. ¿Ok? Esta era la mismísima oveja Dolly, que si recuerdan fue la primer oveja o el primer mamífero que tengamos conocimiento que se clonó. Ella se clonó aquí en el Instituto Roslin. Entonces nada más es como un breviario introductorio que me parece interesante. Alguien que quiera platicar aquí en el chat, a ver si alguien sabe por qué se llama Dolly, por qué le pusieron Dolly de nombre a esta oveja. ¿Alguien tiene idea? No tiene mucho que ver con cáncer, pero sí tiene que ver con el tejido o el órgano del que estamos hablando. ¿Ok? Pues imagínense que obviamente el grupo de investigación pues no es una persona, es un grupo grande, ¿no? De investigación que hizo todo esto, pero uno de los líderes o de los principales investigadores, el doctor Ian Wilmut, en alguna entrevista que le preguntaron, oye, ¿cómo por qué le pusieron Dolly? Es algo bien chistoso, pero es real, ¿eh? Y esto se documentó en una entrevista. Dice Ian Wilmut, cuando le preguntaron por qué le pusieron Dolly, dice, pues Dolly, la oveja, se derivó de una célula, de una glándula mamaria de otra oveja. Y dice, y no podríamos haber pensado en un par de glándulas mamarias más impresionantes que las de Dolly Parton. Y por eso le pusieron Dolly. Está chistoso, ¿no? Y lo repito, no tiene nada que ver con cáncer, pero me pareció interesante platicarles esta anécdota y así cuando ustedes estén cenando en familia pueden sacar ese dato curioso. Bueno, seguimos. Anatómicamente, obviamente, no vamos a hablar de anatomía ni de fisiología en general, nada más un recordatorio. Las perras, y vamos a aclarar muy bien esto, las perras anatómicamente perfectas van a tener 10 glándulas, o sea, 5 pares, 5 y 5. Pero ustedes saben y seguramente han tenido pacientes que tienen a lo mejor de un lado 4 y del otro lado 6 o diferentes números, ¿no? Y en la gata hay 8 glándulas, otra vez en la gata anatómicamente perfecta, ¿ok? Puede haber un poquito más, un poquito menos, pero más o menos en la perra hay 10 y en la gata 8. Anatómicamente también, esto sería en una paciente, en una perra anatómicamente perfecta, según lo que dicen los cánones de la anatomía, pero esto puede variar impresionantemente y vamos a ver al rato cómo le hacemos para ver qué onda, ¿no? Pero el chiste, esta información nos va a ayudar muchísimo para saber más o menos qué tipos de cirugía tenemos que hacer. Fíjense, nosotros podemos llamarle a las glándulas por sus números, no tienen nada de malo. Yo puedo referirme a la glándula mamaria 2 derecha y está perfecto, ¿eh? También puedo referirme a la 2 derecha como la glándula mamaria torácica caudal derecha. Da igual. Es nada más recordando los nombres. La 1 y la 2 es la torácica craneal y la torácica caudal. La 3 y la 4 es la abdominal craneal y la abdominal caudal. Y la 5 es la inguinal. Recuerden que hay perras que tienen 4 o tienen 6 o tienen 7. Ahí ya pierden estos nombres y ya nada más es por números, ¿ok? Pero aquí algo importante que vamos a retomar un poquito más adelante. Fíjense cómo la glándula 1, 2 y 3, vean las flechotas estas, generalmente linfáticamente drenan a los linfonodos axilares. Y la 4 y la 5 drenan a los inguinales. Pero si alcanzan a ver estas flechitas más chiquitas, sí puede haber comunicación linfática entre otras. O sea, esto es lo que las flechas más grandes es para donde normalmente drenan, pero también podrían drenar para arriba o para abajo independientemente de cuál sea.
Nada más, sí podemos tomar en cuenta estas imágenes para tomar decisiones quirúrgicas si no tenemos herramientas para ver transquirúrgicamente hacia dónde se va ese drenaje, que al ratito vamos a checar eso. Y nada más entender que a medida que pasan más ciclos estrales durante la vida de la perra o la gata, pues obviamente hay cambios de forma, hay cambios morfológicos y cambios anatómicos. O sea, imagínense, si son cambios que vemos macroscópicamente con nuestros propios ojos, imagínense todo lo que está sucediendo, no solo microscópicamente, sino molecularmente y biológicamente, hormonalmente. Entonces, cada ciclo estral que pasa, que hay, las glándulas mamarias se agrandan y luego se involucionan y luego otra vez, todos esos cambios morfológicos, moleculares, biológicos, hormonales o como los quieran llamar, pueden tener una repercusión en el desarrollo de los tumores mamarios. Vamos a ver unas generalidades muy rápido. En la perra es el tipo de cáncer más común. Y me pueden decir, oye, pero es que en mi clínica yo tengo más mastocitomas. Sí, a lo mejor en tu clínica tienes más mastocitomas, pero en general, en todo el mundo, el tumor mamario es el más común de todos. Estoy hablando en perras enteras. Ahorita vamos a llegar a eso también. Entonces, imagínense que una estadística muy general, haría falta hacer una estadística mexicana, ¿no? Y al ratito hablamos de eso. Ahí si quieren colaborar, pues podemos hacer pues simplemente un estudio de incidencia y no va a ser tan fácil, tan difícil, ¿no? Nomás es juntar datos y podemos sacar un artículo padrísimo. Bueno, el chiste es que, fíjense, según la estadística dice que de todos los tumores, sean tumores cutáneos, esplénicos, del tracto urinario, tracto reproductor, nervioso, lo que sea, de todos, la mitad son tumores mamarios. Y de todos esos tumores mamarios, la mitad van a ser malignos. Entonces, el riesgo de que una perra tenga cáncer mamario es altísimo, altísimo. Hablando ya individualmente, en las perras, una perra entera, adulta, que ya pasó por varios ciclos estrales, llega a tener un riesgo de incidencia de hasta un 25%. Y entonces imagínense que estamos hablando de que más o menos 1 de cada 4 perras enteras puede tener tumores mamarios. Okay. En gatas es mucho menor, más o menos como la mitad del riesgo en perras, pero hay una particularidad. En las gatas, digamos que el grado de agresividad de los carcinomas mamarios en gatas, casi todos son muchísimo más agresivos que los de las perras. Entonces, a lo mejor la incidencia es menor, pero la agresividad es bastante mayor. Y la metástasis normalmente van en este orden. Primero es metástasis regional hacia los linfonodos, luego metástasis distante hacia pulmones, y el tercer lugar son huesos. Pero ahí no para. Puede ser a muchos otros lugares, incluyendo sistema nervioso central, algunos otros órganos abdominales también, y bueno, a cualquier lugar que se imagine. La incidencia, según, aquí puede haber disyuntivas, porque si se fijan hasta abajo, de repente estoy poniendo las referencias. Este artículo, vean de qué año es. Tiene 50 años, es del 69, y ahí es de donde se salieron estos datos. Se ha tratado de replicar y más o menos se ve que sí coincide. El problema es que la mayoría de la investigación clínica en el mundo se hace en países desarrollados. Y en países desarrollados, muchas perras están esterilizadas desde chiquititas. Y entonces, pues, no tienen muchos tumores mamarios. Entonces, no pueden hacer una estadística real hoy en día. En cambio, países como el nuestro, que no estamos tan desarrollados y que no muchas pacientes están esterilizadas, bien podríamos hacer este tipo de estudios, pero pues nos da flojera o no lo hacemos. Entonces, por eso, al final, ojalá alguien quiera participar y hagamos algo, ¿no? Hagamos un estudio de incidencias. Pero bueno, vean esto que dice que si le haces una OVH u OSH, que es exactamente lo mismo, si le haces una OVH antes del primer celo, más o menos el riesgo de desarrollar tumores mamarios es menor al 0.5%. Ahora váyanse al de hasta abajo. Ya entre el segundo y el tercer celo, y ya de ahí para adelante, ya pasando el tercer celo, es más o menos el 25%, que es de lo que hablábamos, ¿no? Fíjense el segundo escalón. Antes del primer celo dice menor a 0.5%, entre el primero y segundo celo 8%. Entonces varios pueden decir, bueno, 8% todavía es un poquito.
No, 8% es un buen para contraer tumores mamarios, pero lo interesante es que vean cuánto subió del primer escalón al segundo. 0.5, bueno, menos de 0.5 a 8. O sea, subió más de 10 veces, como 15 veces subió. Entonces, otra vez, recuerden que esta es una estadística de hace muchos años, habría que actualizar esto, pero pues vamos a trabajar en ello. Entonces, vean estas perras, las de la izquierda y la de la derecha. Por ahí si quieren participar en el chat. ¿Ustedes creen que estas perras tengan el mismo porcentaje de riesgo de tumores mamarios? Vamos a hacer las perras de la izquierda, las que están acostadas del lado, es como un grupo. O sea, ese es un tipo de perras y el otro tipo de perras es el de la derecha. ¿Tienen el mismo tipo de riesgo? Dicen por ahí sí, 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 sí. Todos dicen que sí. Y por ahí, espérense, por ahí decía Mariana Suárez. Sí, si no están esterilizadas. Excelente. Adriana López por ahí dice que no. Excelente, porque exactamente, o sea, ojo, yo les acabo de decir en la diapositiva anterior, en países en desarrollo como en el nuestro, la mayoría de las perras no está esterilizada y muchas perras en situación de calle, pues menos. Yo sé que hay muchas campañas y está padrísimo que las esterilicen y las vuelvan a soltar, que pues, es un método adecuado, pero sabemos que la mayoría no. En cambio, en países desarrollados, pues como pueden ver la de la derecha, pues está en Escocia. En países desarrollados, prácticamente arriba del 90% de las perras y perros están esterilizados. Todos los que adoptas o compras, si son como para animal de compañía, es casi obligatorio que estén esterilizados. Los únicos que no están esterilizados son precisamente los de criaderos y demás. Entonces, aquí no tienen el mismo riesgo. Las de la izquierda tienen mucho mayor que la de la derecha. ¿Ok? Pronóstico. El pronóstico en general va a variar muchísimo. Y aquí estamos hablando de un pronóstico en general, otra vez, estadístico de perras. Pero nosotros tenemos que establecer el pronóstico individual de cada paciente, ¿ok? Entonces, nada más recuerden bien eso. Ahorita vamos a hablar de lo general. Entonces, el pronóstico, pues obviamente varía si solo es un tumor o si son múltiples tumores y si solo está el tumor o los tumores en una glándula o en varias glándulas. Ya desde ahí el pronóstico varía bastante, ¿no? Y igual, estadísticamente se dice que hay peor pronóstico si es más grande el tumor. Ahorita vamos a ver unas tablas, ¿eh? Si es más grande, si está ulcerado, obviamente si hay invasión o ya le podemos llamar metástasis regional a linfonodos, y también si hay metástasis a distancia, obviamente van a tener peor pronóstico. Diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ya vamos más al grano. ¿Qué significa diagnosticar? Si ustedes buscan en un diccionario diagnosticar, es así, dar nombre o poner una etiqueta al sufrimiento de un paciente. ¿Ok? Eso en general, el diagnóstico en medicina humana o en veterinaria, o como lo quieran, es ponerle una etiqueta o ponerle un nombre al padecimiento del paciente. En cáncer no es tan sencillo porque aquí requerimos forzosamente de un patólogo. ¿Ok? Y requerimos del patólogo para que nos dé el diagnóstico microscópico. Sin el diagnóstico microscópico, yo no puedo saber qué tipo de tumor tiene el paciente. Oye, pero es que es un tumor de 20 centímetros y ulcerado y asqueroso y no sé qué, y obviamente es maligno. No, 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 no. No se dejen llevar por eso. Oye, pero es que es un tumor chiquitito del tamaño de una lenteja y rosita y bonito. Obviamente es benigno. No, eso no lo sabemos. Y a simple vista y al tacto no lo podemos saber. No podemos saber eso. Eso solo lo va a saber el patólogo cuando le mandemos la muestra. Y el patólogo nos lo va a decir y ahí sí ya yo sé qué hacer con esa información. ¿Ok? Obviamente si hay una parte clínica. La parte clínica, y es importantísima, obviamente en la historia clínica yo tengo que saber desde hace cuánto notaron ese tumorcito. Y aquí es clásico que yo veo un tumorcito en glándula mamaria y le pregunto al propietario hace cuánto lo notaron. Me dice, pues hace como 2 años. Yo le digo, ah, caray, ¿y por qué nunca lo retiraron? Me dice, es que su veterinario
pues me dijo que hay que mantenerlo solo en observación. Entonces, aquí va lo primero que no debemos hacer. Entonces, la primera pista que no tenemos que hacer es mantener en observación un tumor mamario. Es chiquito, quítalo. Desde que es chiquitito, retíralo. ¿Para qué lo mantienes en observación? Para que crezca y luego lo tenga que retirar en una cirugía mucho mayor, o para que crezca. Y ojo, aunque sea benigno, el primer día que lo viste, otra vez, yo no sé si es benigno, yo nada más lo estoy tocando y viendo, ¿eh? Pero aunque sea benigno, recuerden que los tumores mamarios tienen la capacidad de cambiar su comportamiento biológico hacia la malignidad. Entonces, ¿para qué me espero a que crezca y que sea una cirugía mucho mayor o a que desarrolle metástasis? ¿Y por qué no lo retiro cuando es chiquitito, del tamaño de una lenteja? Entonces, lo primero que no hay que hacer es mantener en observación. Ahorita vamos a ver qué pasos tengo que hacer para acceder a la cirugía y demás, ¿no? Entonces, al examen físico hay que checar, hay que palpar, y palpar no significa así, tocarle tantito, no, es meter los dedos entre las glándulas mamarias, ya sean poner las manos planas por todo el abdomen y luego tocar con las yemas de los dedos las glándulas y tratar de tocar, de verdad, hay tumores del tamaño de un balín, de una lenteja, ¿ok? Entonces, palpar todo. Entonces, ¿qué me va a ayudar? ¿A qué me va a ayudar esto? A ver el número de tumores, el tamaño de los tumores, los tengo que medir. Y si tienen un vernier, si se acuerdan lo que es un vernier que lo usábamos en la carrera para medir, ¿se acuerdan de las pruebas de tuberculina en bovinos? Que hacíamos una inyección intradérmica y con un vernier medíamos cómo aumentaba y demás. Ese es un vernier. Entonces, con un vernier, no para glándula mamaria nada más, para todos los tumores, lo ideal es venir con vernier. Entonces, con un vernier, mídelos, cuéntalos, y si quieres, ubican los dermogramas, los dibujitos de que el perro y gato están así, de frente y de atrás. Usen uno de esos y dibujen las glándulas mamarias y dibujen los tumores, si quieren, de color rojito, para ver bien en dónde están, ¿ok? Entonces, podemos ver que hay de muchos tipos. Hay tumores que se ven a 16 kilómetros de distancia, hay tumores que no se ven, que solo se palpan. Entonces, hay de todo. Entonces, ¿qué sigue? Ya le tomé la historia clínica, el examen físico, ya los medí, ya los conté, ya les puse todas las características. ¿Qué sigue? A ver, vamos a ver el chat. ¿Alguien me puede decir qué sigue en este momento? Ya estoy en la clínica, ya revisé, ya toqué, ya vi. Ya le estoy diciendo al propietario que es un tumor mamario, pero todavía no sé si es benigno o maligno. ¿Qué hago? Dice por ahí Elizabeth, Beatriz, citologías. José Víctor, remitir y citología. Graciela dice biopsia, realizar pruebas, citología, linfonodos. Sí, bueno, los linfonodos, qué bueno que lo dices, porque es parte del examen físico general. Hay que siempre tocar linfonodos y si están aumentados, pues también medirlos. Ok, ahí le paramos. Varios dijeron punción, citología y demás. Y yo sé que los que vinieron a la plática de la doctora Laura los convenció de hacer citologías. Yo los voy a convencer de que no siempre, de hecho casi nunca. Yo nunca hago citología para tumor mamario. Es el único tumor al que no le hago una punción. Bueno, el otro puede ser el carcinoma urotelial, el de vejiga, pero hablando de tumores externos, el único al que yo no le hago citología es al tumor mamario. Vamos a ver por qué. Dice Roberto Arón, la correlación entre el resultado de citología e histopatología es baja y tiene absoluta razón. Muchas veces la citología nos arroja un resultado, un adenoma, por ejemplo, y de repente en la histopatología te das cuenta que era un adenocarcinoma. Entonces la correlación es muy baja. Pero aparte de eso, o sea, clínicamente hay otras razones incluso más importantes. Entonces, punción con aguja delgada, es lo que acabamos de preguntar. Yo no la hago. ¿Por qué? Los tumores son extremadamente heterogéneos. Pueden tener porciones benignas, porciones malignas, porciones necróticas, porciones inflamatorias. Y aquí ya van 4. Muestra del estroma, 5 particulares por las que si le haces imagínate que le haces una punción y sale que es benigno. Entonces tú le dices al propietario, pues es un adenoma. La citología, el patólogo me dijo que es benigno. ¿Qué te va a decir el propietario? Ah, pues entonces igual y no lo operamos. ¿Vieron? Y si le tomé la punción justo de la zona benigna, pero tiene componentes malignos, o sea, le di una opción al propietario para no operarlo. ¿Para qué? Absolutamente todos, y esto es algo de lo que sí se debe hacer,
absolutamente todos los tumores mamarios, sean benignos o malignos, se operan. Absolutamente todos. El único que no, podríamos estar hablando de un carcinoma inflamatorio. Todos los demás, pero el carcinoma inflamatorio, ese sí lo puedes ver, o sea, puedes ver la reacción inflamatoria. Todas las demás se operan. Pero bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a platicar más de eso. Veamos. Chequen esto. Esto es de Facebook, ¿eh? Y ahorita me van a decir, no manches, neta, nos estás tratando de convencer de que no hagamos citología por un güey que puso algo en Facebook. Bueno, ahorita les platico quién es este güey. Pero bueno, primero un cuate que se llama Andrés Gómez pregunta en un posteo de tumores mamarios en Facebook. Pregunta, ¿podría yo empezar una discusión sobre realizar citología en tumor mamario? O sea, ¿lo hacemos o no? Y entonces viene este cuate que se llama Julius Liptak y dice, no, o sea, yo no hago citología a menos que yo sospeche de un tumor no mamario. ¿A qué se refiere? Hay tumores mamarios que están dentro de la glándula y hay tumores cutáneos sobre la glándula mamaria. Esos tumores son cutáneos, esos tumores no son mamarios. Eso sí se hace citología. Espero explicarme bien. O sea, los tumores cutáneos sobre la glándula son cutáneos y sí hay que hacer citología. El tumor dentro de la glándula es tumor mamario. Ese no vale la pena. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, a menos que sea un tumor no mamario, ¿ok? Y aparte dice, el resultado de citología rara vez va a cambiar en mi cabeza mi abordaje quirúrgico, ya que tanto benignos como malignos se tienen que operar. Y benignos o malignos hay que operarlos mínimo con 1 centímetro de margen hacia el lateral y un plano profundo. Y ya, o sea, esto es lo que dice este cuate. Y siguen diciendo, neta, me estás convenciendo con Facebook. Ahorita les explico quién es este cuate, más adelante. Lo que sí hay que hacer es descartar metástasis pulmonar. Ya dijimos que todos, benignos o malignos, se operan, chiquitos o grandes. Todos se operan excepto los inflamatorios. Pero antes de operar, tengo que descartar metástasis pulmonar. Entonces yo me salto la citología, pero nunca me salto descartar metástasis pulmonar. ¿Cómo lo descarto? ¿El examen físico me ayuda? Yo puedo escultar muy bien los campos pulmonares y puedo encontrar una disminución de sonidos por ahí, unos sonidos raros por allá, pero realmente no, o sea, no me va a ayudar muchísimo. Por ahí dice Elizabeth, radiografía, por supuesto. Roberto Arón dice hasta tomografía, puta, esto sería mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, descartar metástasis pulmonar con examen físico, no. Me tengo que saltar al siguiente paso, que es estudio radiográfico de tórax para evaluar campos pulmonares o para evaluar tórax en general. En mayúsculas, 3 proyecciones. Si voy a descartar metástasis en tórax, sea de pulmones o de linfonodos torácicos, lo mínimo son 3 proyecciones. Si le meto 4, mejor, pero lo mínimo son 3 proyecciones. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante un ejemplo. Entonces, en mayúsculas, y esto apúntenlo en mayúsculas y en negritas, estadifica antes de operar. Y estadificar significa mínimo rayos X, y si incluso le haces ultrasonido, mucho mejor. Ahorita alguien, ojalá me explique por qué ultrasonido, si nunca dijimos que, o sea, dijimos que los primeros lugares de metástasis son linfonodos, pulmones y huesos, como para qué ultrasonido abdominal. Mayúsculas, estadifica antes de operar. O sea, no operes si no estadificaste. O sea, si operas sin estadificar, estás cometiendo un grave error. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Entonces, radiográficamente, esta es la izquierda-derecha. Algunos a lo mejor ya han visto esta plática y ya se saben estas radiografías. Vamos a darle chance que alguien que no ha estado en estas pláticas conteste. En esta imagen, en esta proyección radiográfica, lateral izquierda, lateral derecha, alguien que me diga cuál es el pulmón que se ve con mayor nitidez, el izquierdo o el derecho. Algunos dicen izquierdo, algunos derecho, algunos izquierdo, algunos derecho. Ok. El pulmón que vemos con mayor nitidez es el izquierdo. Y tal cual me van a decir, no es cierto porque me enseñaron que lo que está más pegado al chasis es lo que se ve mejor. Y sí, en abdomen, en huesos, en tejido blando y demás, sí. Pero en tórax no. El pulmón que está más alejado es el que se ve mejor.
porque el que está más cercano, por gravedad, de cierta forma se colapsa relativamente y el otro se insufla. Entonces el que está alejado es el que se ve mejor. Entonces en una izquierda-derecha se ve mejor el insuflado, que es el izquierdo. Una derecha-izquierda, pues el que se ve mejor es el derecho. Entonces es importante nada más entender esto y entender por qué se hacen las tres proyecciones, que es la derecha, la izquierda y una ventrodorsal o dorsoventral. Aquí vemos esta es izquierda-derecha, aquí vemos la ventrodorsal y la derecha-izquierda. Aquí voy a ponerlas juntas, la izquierda-derecha y la derecha-izquierda. ¿Se fijan cómo hay algunas diferencias entre un lado y otro? Y se fijan, este es un ejemplo que también di ayer en una plática con BPEP. Voy a hacer el mismo ejercicio. Fíjense en ambas, más o menos analicen cuántos nódulos. La verdad es que son incontables, porque hay muchísimos. Hay unos enormes y unos chiquitos. Son incontables, entonces ni los cuenten. Nada más vean cómo son. Ahora fíjense en la de abajo, en la derecha e izquierda. Vamos a enfocarnos en este que está enorme, ¿ok? Hay uno que está igual de enorme, que está sobrepuesto a la silueta cardíaca, y uno un poquito más craneal, ¿de acuerdo? Fíjense bien en ese, y ahora imagínense en la radiografía de arriba, límpienla. Imagínense que es un paciente con los pulmones limpios y que solo tuviera pero que esté muchísimo más chiquito. O sea, que sea una décima parte de ¿Creen que se vería en la izquierda-derecha? Si se fijan en la izquierda-derecha, incluso aunque está enorme, ni siquiera se alcanza a ver bien porque hay sobreposición de estructuras y hay otro nodulito ahí más grande, más chico, pero más denso, que se ve mejor. O sea, no se ve bien circunscrito. Ahora imagínense que fuera chiquitito, les aseguro que no se vería. Y aparte, si se sobrepone con la silueta cardíaca en la ventrodorsal, no verías ese tumor metastásico si solo tomaras la izquierda-derecha y la BD. Entonces, yo sé que es un estudio rutinario de tórax, es solo izquierda-derecha y ventrodorsal, rutinario. Pero un estudio para confirmar o descartar tumores torácicos, ya sean primarios o metastásicos, mínimo son 3 proyecciones. ¿Ok? Y bueno, esto de verdad, esto nos conviene porque gracias a esto vamos a hacer que al paciente le vaya mejor, porque vamos a saber contra qué estamos luchando. Y aparte, la jiribilla de este asunto es que vamos a cobrar una radiografía más. Entonces también nuestra cartera se va a ensanchar haciendo las cosas bien. No es cobrar por cobrar. ¿Están de acuerdo? Pasamos a la siguiente etapa, que es la estadificación con base en la tabla TNM de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente esto es para humanos, pero esta tabla específica se extrapola de humanos a perras, ¿ok? Para tumores mamarios. Esto es importante entender. Esta tabla TNM es específica para tumores mamarios en perras. Mamarios. Aquí no entra ningún otro tumor más que mamarios, ¿ok? Y TNM, para los que nunca han visto esta tabla, T significa tumor o tamaño de tumor, N significa nódulo o linfonodo, es decir, si hay invasión a linfonodos, y M, metástasis a distancia. Entonces, cuando ven N0 o M0 es que no hay involucramiento de linfonodos ni metástasis a distancia, y cuando tienen el número 1 es que ya hay involucramiento. Entonces, rápidamente vamos a ver esta tablita. Vean la etapa o el estadio del 1 al 3. Todos son negativos. O sea, no, al menos radiográficamente o ultrasonográficamente o tomográficamente, no hay hallazgos sugerentes de metástasis regional ni distante. Del 1 al 3. Del 1 al 3 solo habla de los tamaños. Entonces, en la etapa 1 es un T1, que significa que el tumor es menor a 3 centímetros. En la etapa 2 es un T2, que el tumor es de 3 a 5 centímetros. Y en la etapa 3 es un T3, que el tumor es mayor a 5 centímetros. Aquí no tiene nada de chiste. El chiste empieza ahorita, en la etapa 4. Fíjense, T1 a T3. O sea, puede ser un tumor, otra vez, esa lenteja chiquitita de menos de 5 milímetros puede ser una etapa 4. Porque esa lentejita puede ya tener involucramiento de linfonodos regionales. O sea, puede ya tener metástasis regional. Y esa lentejita puede ser mucho más agresiva que vean uno de 5 centímetros, que a lo mejor incluso es benigno. ¿Ok? Y vean, ahora se pone más truculento en la etapa 5. Otra vez, T1 a T3 pueden ser chiquititos, incluso pueden ni siquiera tener involucramiento de linfonodos regionales y pueden ya tener metástasis.
Y entonces dices, no, ¿para qué le tomas rayos X si las zonas de linfonodos axilares e inguinales no se palpan nada raro? Entonces, es obvio que para haber metástasis distante primero tiene que haber metástasis regional. Pues no, no es así de obvio. Hay muchos pacientes, o bueno, más bien muchos tipos de cáncer en pacientes que se saltan la metástasis regional. Puede ser que sí pasen por ahí, pero no se hospedan las células y se van hasta el órgano donde van a anclarse para hacer la metástasis. ¿Ok? Espero que esté quedando claro que aunque sean chiquitos pueden tener un potencial de malignidad agresivo, sobre todo en gatas. ¿Ok? Aquí hay otro tipo de situaciones. Ya quedamos que, bueno, al menos yo, ese es mi criterio, ¿eh? O sea, si lo estoy convenciendo, pues qué padre, pero si no, está bien, cada quien tiene su criterio. Recordemos, mi criterio es que yo no hago citología para tumores mamarios. Pero ¿qué tal una biopsia incisional antes de una cirugía? Nunca la hago a menos que sospeche de carcinoma inflamatorio, porque en cualquier otro tipo de carcinoma no inflamatorio, o sea, la verdad es que la cirugía no tiene mucha ciencia, pero en carcinoma inflamatorio, la verdad es que no los operamos porque, o sea, no tiene buena evolución. O sea, a lo mejor solo una biopsia, nada más para definir qué es carcinoma inflamatorio y ni tocarlo, ¿ok? En este caso, la verdad es que no era un carcinoma inflamatorio, pero en algún hospital a este le hicieron una biopsia incisional porque sospechaban de carcinoma inflamatorio. La verdad es que a mí no me parecía nada y por supuesto que no salió carcinoma inflamatorio. Ojo, no estoy diciendo que a simple vista yo sepa lo que es. Solo estoy diciendo que las características de este tumor, por esas características yo no le hubiera hecho biopsia incisional. Estas características sí. En esta pastor alemán, vean cómo está la piel, eritematosa, está horrible. Dice ahí el iPad de Leti. Dice, biopsia no daña más. Por supuesto, pero sí, al menos en este tipo de situaciones que sospechas de carcinoma inflamatorio, sí tienes que saber histopatológicamente si es carcinoma inflamatorio. Si no le haces biopsia, no pasa gran cosa. Simplemente mantener una buena observación clínica. Porque si tú le metes antiinflamatorios y demás y no pasa nada y sigue así, seguramente es un carcinoma inflamatorio. Pero recordemos que la última palabra la tiene el patólogo con su vista de microscopio. ¿Ok? Entonces, pero si tienen una paciente así, con masas horribles en la glándula mamaria y todo eritematoso, todo inflamado, y aparte, chequen esto. Vean sus miembros pélvicos. Están edematizados. Si ven ese tipo de eritema y demás, y ven miembros pélvicos edematizados, casi, al menos clínicamente, tienen todas las características de carcinoma inflamatorio y ese no se opera. Se le dan cuidados paliativos y en algún momento, lamentablemente, va a terminar en eutanasia. Vean el miembro pélvico derecho, vean ese grado de edema. Ok. Pasamos a lo siguiente, tratamiento. La primera línea terapéutica, creo que ya la dije varias veces, la primera línea terapéutica va a ser la cirugía. Y entonces muchos dicen, bueno, cirugía o quimio. No es cirugía contra quimio. Muchas veces es cirugía más quimio, muchas veces. Y vamos a establecer qué pacientes, esta es parte de la toma de decisiones, cómo decido a qué pacientes sí darle quimio y a cuáles no, y cómo sé si la quimio sirve o no. Entonces, bueno, tratamiento quirúrgico, vamos a platicar un poquito de ello. Otra vez, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Ya llegamos a la cirugía. Estadifica antes de operar, no operes si no estadificaste. Si operas sin estadificar, estás cometiendo un grave error. Estás siendo un pésimo cirujano. ¿Okay? El tratamiento de elección entonces siempre será el quirúrgico, ya que pasamos de estadificación. Y bueno, hay diferentes, y así les llaman, incluso en español, hay diferentes dosis quirúrgicas, que serían diferentes abordajes, por así decirlo, dependiendo de la extensión del tumor y del número de tumores y demás. Y vean, aquí, bueno, les platico que este libro, que es el Widrow y McEwan's, el Small Animal Clinical Oncology, para mí es la Biblia de la oncología en este momento en el mundo. Y esta es la 6ª edición, que es de este año, es del 2020. Entonces, si no lo tienen y les gusta la oncología, tienen que adquirir este libro. ¿Okay? Esta es la Biblia de la oncología en el mundo. Y en el capítulo de tumores mamarios, pues obviamente hay muchas referencias que aquí pongo las referencias a este respecto. Estas 2 referencias están dentro de ese capítulo, ¿no? Entonces dicen, retirar lo suficiente para dejar bordes libres. ¿Qué significa eso? Una recomendación es que si es un tumor, solo un tumor
de menos de 1 centímetro, solo hacer mastectomía simple, que solo retirar una glándula. Antes, repito, este libro es del 2020 y estos artículos, uno es del 2008, que es ya más viejito, pero otro es del 2014. Antes, a principios de los 2000, había otras nociones. Había una noción incluso que decía que si el tumor mide menos de 5 milímetros, vamos a retirar solo a través de una nodulectomía. O sea, sin quitar toda la glándula, solo quitamos el nódulo. Y bueno, había varias como tomas de decisiones al respecto, ¿no? Hoy en día ya se sabe que mejor, si es menor a 1 centímetro, no le quites el nódulo, quítale toda esa glándula. Y si es mayor a 1 centímetro, o si es menor a 1 centímetro, pero son varios, a lo mejor hay que hacer mastectomía regional o radical. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y si son múltiples, pues también regional o radical, ya sea unilateral o bilateral. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de esta imagen? Quedamos que la 1, 2 y 3 normalmente drenan hacia los axilares y la 4 y la 5 drenan hacia los inguinales. Así podemos dividir nuestras regiones si no tuviéramos otra herramienta para ver hacia dónde está drenando ese tumor. ¿Ok? Una región sería la 1, 2 y 3, y si puedes retirar linfonodo o linfonodos axilares, mucho mejor. Pero sabemos que el abordaje para llegar a esos linfonodos no es tan fácil, sobre todo si no están agrandados. Y la otra región sería la 4 y la 5 con sus linfonodos inguinales. Repito, esto es si no tenemos herramientas para ver transquirúrgicamente hacia dónde se está yendo, porque acuérdense de las flechitas chiquitas. Incluso la glándula 2 y 3 podrían irse acá abajo también, ¿no? Y ya estaríamos haciendo un error. Entonces, ¿cómo le hacemos o qué herramientas nosotros podríamos usar? Es usar azul de patente o azul de metileno, que se le conoce como de grado médico o grado quirúrgico. Y chequen esto, no sé si alcanzan a ver, y si no alcanzan a ver, apaguen la luz y solo vean esta imagen, porque vean cómo aquí, imagínense que aquí ni siquiera se alcanza a ver el tumor, ¿ya vieron? O sea, ese es un pezón. Entonces, se administra intradérmicamente, no subcutáneo, intradérmicamente. Aquí arriba lo encuadré en rojo, a dosis de 2 miligramos por kilo. Vamos a administrar alrededor del tumor, como en 4 cuadrantes alrededor del tumor. Vamos a administrar esa dosis y vamos a esperar. Acuérdense que esto es intradérmico. Y de verdad, o sea, en 5 o 10 minutos vamos a ver cómo se va coloreando la vía linfática de ese tejido. Entonces, si aquí tenemos un tumor y ahí alrededor le inyectamos este azul, ese azul es el que nos va a decir, oye, fíjate, era la glándula 2 y en teoría se iba al axilar, pero fíjate, o sea, te está iluminando la carreterita que se está yendo al inguinal. Entonces hay que retirar el inguinal en vez del axilar. Y aparte lo padre de esto es que no solo te ilumina el camino, sino que te ilumina el linfonodo. Entonces, si estás... Bueno, el inguinal, la verdad es que si han hecho mastectomías de glándulas de las últimas, hasta sin querer retiramos el inguinal cuando retiramos el cojinete graso, ¿no? Pero esto sirve mucho, sobre todo para los axilares, porque les repito, el abordaje para llegar a los linfonodos axilares no es fácil. Pero gracias a este caminito, ahí más o menos te va diciendo por dónde vas haciendo una disección con cuidado y llegas al frijolito azul y ese es el linfonodo. ¿Ok? Entonces, bueno, otra cosa bien importante, que es algo que tenemos que hacer también, este es un qué sí hacer. Fíjense, en algunas ocasiones, en el examen físico palpamos y demás, pero imagínense que era una de esas parritas como pudulzoides, incluso hasta con rastas, y por más que metes las manos y demás, y aparte es súper nerviosa y estresada, y nada más al oír la rasuradora, pues ya, o sea, ni siquiera te dejó palparla bien, ¿no? Y le palpaste 2 masas por ahí. Es importante decirle al propietario que ahorita le palpaste 2, pero hay veces que ya en mesa de quirófano, ya anestesiada y ya súper bien rasurada, así a coco, hay veces que descubrimos otra masita por ahí. Entonces es importante informar al propietario que es posible que el abordaje quirúrgico que le dijimos en la mesa de consulta sea diferente a la que definamos en la mesa de quirófano. ¿Ok? Y este fue un caso, por ejemplo. Aquí pues, se alcanza a ver uno, que es este, pero otro no se alcanzaba a ver. Era una Fox Terrier pelo de alambre, así, con el pelo así, y no se palpaba con tanto pelo. Y ya en quirófano ya lo logramos palpar y pues
Regresamos a este cuate, a Julius Liptak. Ahorita ya les voy a decir quién es y por ahí alguien ya dijo en el chat. Veamos un caso que nos comparte este cuate. Julius Liptak, nada más para empezar a darles pistas, es un administrador de una página de Facebook que se llama Animal Cancer Surgery, que pues, es cirugía oncológica en animales. Y me van a decir, pues sí, güey, ¿y eso qué? O sea, yo puedo ser administrador de una página de endocrinología sin ser endocrinólogo, ¿no? Pues da igual, hasta ahorita vamos igual. Ahorita les digo quién es. El chiste es que nos comparte de una perra Shih Tzu de 13 años de edad con historia de múltiples masas en glándulas mamarias. Una de ellas es en la quinta glándula derecha, que mide 2.6 por 4.4, ya se pasó del 1 centímetro que decíamos, entonces ya va a requerir regional o radical. Otra masa en la cuarta, entre la cuarta y la quinta derecha, de 1.9 por 2.2. Otra en la primera izquierda de 1 por 1 y otra en la segunda izquierda de 1.3 por 1.4. Entonces tiene 4 masas. Aquí estamos. Entonces, estas son las 2 izquierdas y estas son las 2 derechas. Vean su plan quirúrgico. Su plan quirúrgico ya no fue hacer mastectomía regional izquierda y mastectomía regional derecha. Su plan quirúrgico, como ven, es mastectomía radical bilateral. Y este cuate se las avienta. Yo sé que seguramente aquí hay algunos que también se la avientan en una sesión. Yo normalmente me las aviento en 2 sesiones. Elijo primero la cadena más afectada, hago una mastectomía radical unilateral, le doy chance a que recupere elasticidad de piel, al menos como 3-4 semanas, y después me aviento en la otra. Y lo hago así porque así me siento más cómodo yo, no porque así deba ser. Yo, cuando yo lo hago, yo me siento cómodo así. Y eso es importante para ustedes que son cirujanos, pues aunque yo les venga a dar misa y ustedes me dicen, sí, pero mi abordaje yo lo hago así porque me siento más cómodo, ese es el mejor abordaje con el que te sientas mejor y el que hagas mejor, ¿ok? Entonces, pero bueno, este cuate se las avienta en una sesión. Sí, hay veces que se las avienta en 2, pero en este caso se aventó en una. Y vean cómo hace este abordaje con este corte aquí también, porque estamos hablando de, esta porción es la parte torácica. Entonces hay mucho mayor tensión de piel y entonces con ese cortito hace que haya más piel y pueda juntar mejor y que haya menor riesgo de dehiscencia de puntos. O sea, así fue su abordaje, sus incisiones, incluso retiró fascias, sobre todo en las regiones donde estaban los tumores más grandes. Y después ya realizó una sutura en forma de Y, sin problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es este cuate Julius Liptak y por qué hablo tanto de él y por qué le hago tanto caso al Facebook. ¿Se acuerdan que este es para mí la Biblia de oncología? Vean quién es Julius Liptak. Julius Liptak es uno de los 3 principales editores de la Biblia de oncología hoy en día y obviamente es el que edita la parte de cirugía oncológica. Entonces, desde mi punto de vista, es si no es que la más, es una de las autoridades máximas en cirugía oncológica veterinaria del mundo. Por eso le hago caso a su Facebook. No le voy a hacer caso a cualquier hijo de vecina. ¿Están de acuerdo? Y les recomiendo que si tienen Facebook y si les gusta la veterinaria, que supongo que a todos nos gusta, y si les gusta la oncología y sobre todo si les gusta la cirugía oncológica, métanse a esa página de Animal Cancer Surgery. De verdad, a lo mejor no diario, pero mínimo 2 o 3 veces por semana, él está compartiendo casos con imágenes, incluso con la imagen del patólogo ya después que mandó la biopsia y demás, y ahí te explica más o menos qué hizo y por qué. Y lo más padre de todo es que interactúa. O sea, él comparte un caso y ahí le preguntas. Yo le he preguntado un buen de cosas. Y le preguntas, y de verdad, aún siendo un semidios de la cirugía oncológica en el mundo, con toda humildad te contesta en súper buena onda. Es súper amable. Entonces, métanse y pregúntenle cosas. Está padrísima su página, ¿ok? Sabiendo que es este cuate. No le hagan caso. Bueno, obviamente ustedes saben, ¿no? No hay que hacerle caso a todo lo que hay en Facebook o en el TV Notas o en esas cosas. ¿Cómo se puede decir? Otra idea ya es en otro tipo de artículos, no tanto como los que les he puesto de referencia. Este es un artículo de difusión o de divulgación en un journal que se llama Clinician's Brief, que aquí está bajito, Clinician's Brief. Igual, sí, es gratis. O sea, si se meten
internet a Clinician's Brief, generalmente pasan artículos, no son artículos de investigación, o más bien no son artículos científicos, más bien son artículos de opinión, pero son los que opinan, pues nada más si quieren meterse a internet a buscar quién es Nicole Earhart, por ejemplo. O sea, los que opinan son expertísimos, ¿ok? Pero son artículos, de verdad, que te los echas en 5 minutos, así, padrísimo y súper bien explicados. Entonces aquí nada más esta doctora Nicole, en cuanto a tratamiento quirúrgico de tumores mamarios, lo que dice en resumen es, la técnica que debes elegir debe ser la más sencilla, siempre y cuando procures obtener márgenes quirúrgicos limpios. No te compliques, hazlo más sencillo, pero con márgenes adecuados. En cuanto a gatas, ya quedamos que es menos probable que tengan tumores mamarios, pero cuando tienen, es generalmente muchísimo más agresivos, ¿ok? Entonces aquí, sí o sí, o sea, la verdad es que ya las últimas nociones o las nociones más actuales para tratar quirúrgicamente tumores mamarios en gatas, aunque tengan un tumor chiquito de menos de 1 centímetro, hazle mastectomía radical mínimo unilateral. Y si le haces la total, mejor aún, porque de verdad son bien agresivos, ¿ok? ¿Qué sigue de esto? Obviamente, ya que lo retiré, histopatología. ¿Y luego qué sigue? Histopatología. ¿Y luego qué creen? Histopatología. O sea, hay que hacer hincapié en que se mande histopatología. ¿Por qué? O sea, yo sé que nosotros entendemos eso, pero los propietarios no. Y más si le hicimos citología y había salido benigno. Ven, también esa es otra razón por la que no hago citologías de glándula mamaria, porque ya salió benigno y entonces cuando yo le quiero cobrar la histopatología, me dice el propietario, oye, espérate, ¿no? ¿Por qué me quieres cobrar unos pesos más si ya me habías dicho que es benigno? Entonces yo le voy a decir, ay, sí, pero es que la correlación entre cito e histo no es tan buena en tumores mamarios. Entonces me voy a decir, oye, güey, ¿y entonces para qué me cobraste la citología? ¿Ven? O sea, estoy hablando solo del punto de vista clínico. Y una cosa que dijo la doctora Laura en su charla pasada, que yo coincido absolutamente, es, si estamos haciendo un estudio por interés académico, está fenomenal que hagamos citología de absolutamente todo. Pero ya del punto de vista clínico, para este tumor, no es necesaria la citología. La histo sí, 100%, porque solo así voy a saber si necesita quimio o no. Y entonces, regresamos a nuestra Biblia. Otra vez, es un capítulo del libro, pero con referencias. Entonces, estos criterios histopatológicos se basan en referencias de Goldschmidt y Peña, que si se ven, esta Peña también está acá, ¿ok? Es un grupo de investigación bastante profesional. Entonces, esto, yo no soy patólogo, un patólogo se les puede explicar 1000 veces mejor. Yo nada más quiero explicarles lo que ustedes deberían pedirle al patólogo, porque es importante esto. En muchos casos, nosotros obtenemos el diagnóstico histopatológico del carcinoma mamario sin un grado histológico. Solo te dice carcinoma, si quieres túbulo papilar, carcinoma simple, complejo, mixto, lo que sea, pero no te dicen qué grado es. Y hay grados 1, 2 y 3. O sea, bajo, intermedio, alto. ¿Y qué utiliza el patólogo para ver si es 1, 2 o 3? Este criterio es el que utiliza. Hace una sumatoria de puntos. Entonces, lo primero que checa es la formación de túbulos. Bueno, no lo primero, bueno, al menos en esta tabla, lo primero que está es la formación de túbulos. También verifican el pleomorfismo nuclear y también la cantidad de mitosis que hay en 10 campos de alto poder. Y entonces van sumando. Si se fijan, aquí tiene 1, 2 o 3 puntos, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. ¿Ok? Aquí este es en perros y esto es en gatos. Y entonces al final, si se fijan, aquí el score total, pues como el mínimo puntaje es 1 para cada una de las 3 opciones, la sumatoria mínima va a ser 3 y la sumatoria máxima va a ser 9. Entonces, haciendo esa sumatoria, un patólogo dice, si cae en un puntaje de 3 a 5, vamos a considerar como un grado histológico 1. Si cae de 6 a 7, un grado 2. Si cae de 8 a 9, un grado 3. Esto no es obligación del clínico, esto es obligación del anatomopatólogo. Entonces, otra vez, si a ti como clínico te llega un reporte que no tenga grados, de verdad sin problemas, y yo lo hago mucho, es hablarle al patólogo de la manera más amable posible y pedirle nada más que me diga los grados
y normalmente obtengo una respuesta igual de amable diciendo, ah, sí, mira, en este caso, debido a esto, cae en un grado 2 porque el conteo fue de 7. Da igual, ¿ok? Entonces, esto es bien importante porque, por ejemplo, yo un grado 1 y eran tumores chiquitos, yo nunca le mando quimio. Desde un grado 2, por si eran tumores chiquitos y se retiró por completo y no hay involucración de linfonodos, ni permeación vascular, ni linfática, no doy quimio. Por ese mismo grado 2, si tiene otras características, si era muy grande y si ya tiene permeación linfática o lo que sea, por supuesto que sí doy quimio. Entonces, este solo es un criterio, ¿eh? Ese es el criterio histológico para pensar en si necesita quimio, ¿ok? Ángeles dice, buenas tardes, yo soy patólogo y creo que sería importante mencionar los detalles de la biopsia, la glándula que se envía para entregar un diagnóstico más completo. Eso es fundamental y eso en el laboratorio que ustedes usen normalmente tiene un formato que hay que llenar. Llénenlo por completo y digan bien, si pueden elaborar una historia mejor, o sea, desde hace cuánto tiene ese tumor, qué dimensiones tú le mediste por fuera, si estuvo ulcerado y demás, y aparte qué glándula o qué glándulas son las afectadas y marcarlos. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a regresar tantito. Si se fijan acá, pongo marcar el tejido, ya sea con suturas o con tinciones, pero decirle al patólogo qué significa la sutura. Si yo pongo una sutura solo en la punta de todo el tejido mamario, yo le tengo que explicar al patólogo, esa sutura significa que este es el aspecto craneal. Y si le digo que es la cadena mamaria izquierda, ya, él nada más al ver que es la izquierda y que el punto es el craneal, el patólogo ya sabe cuál es la derecha, izquierda y caudal. Entonces es importante explicarle todo ese tipo de situaciones al patólogo para que nos dé un mucho mejor diagnóstico o más acertado. ¿Ok? Continuamos entonces. Ok, entonces este criterio histológico es un criterio para ver la quimio y este es otro. Este es el tamaño. Y también acá están las referencias del capítulo de tumores mamarios con un nivel de evidencia pues alto, depende de cuáles leas, ¿no? Pero fíjense cómo dice, cuando es un tumor menor a 3 centímetros, sin involucramiento de linfonodos, y si es carcinoma, no dan quimio. Si es mayor a 3, sin involucramiento de linfonodos, si es carcinoma, sí dan quimio. O sea, ya desde que es un tumor mayor a 3 centímetros, sí dan quimio. Son criterios. Otra vez, no es una regla, no es una receta de cocina de que, ay, no, Cervantes dijo que si mide más de 3 doy quimio, entonces ya todos los demás de 3 doy quimio. No, yo al menos no lo hago así. Yo solo estoy diciendo que este es un criterio clínico y el otro es un criterio histopatológico. Entonces yo los complemento y veo en general, y ya mi criterio me dice, este paciente va a tener una mucho mayor probabilidad o mayor riesgo, ya sea de tener reincidencia o de tener metástasis regional o distante. Entonces, con base en eso, al que yo pienso que tiene un mayor riesgo es al que sí le meto quimio, al que no, pues no. Entonces, ¿qué tipo de quimio metemos? Hay de varias opciones. Este es uno de los estudios más recientes y chequen de qué año es. Este es del 2001, hace de 20 años, y aún así es de los más recientes, ¿ok? Hay unos más nuevos que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero fíjense, otra vez, se recomienda para tratamiento de alto riesgo. Si lo quitaste y es de bajo riesgo, la verdad es que no necesitamos quimio. La quimio en este caso se utiliza para retrasar el tiempo en el que llegue la metástasis en aquellos pacientes que va a llegar la metástasis. Entonces, si tengo un paciente en el que el riesgo de metástasis es bajísimo, pues ¿para qué le meto quimio, no? Entonces, fíjense, este es del 2001, es de la Universidad de Tesaloniki en Grecia, y hay un grupo control y un grupo con ciclofosfamida más 5-fluorouracilo, pero aún es de los que, gracias a este artículo, muchos usan este tipo de terapia, incluyéndome a mí, pero fíjense cómo solo verificaron la eficiencia de esto en 16 perras. Todas con carcinoma mamario, 8 sin quimio, 8 con quimio, pero las 8 de acá y las 8 de acá tienen diferentes tipos histológicos de carcinomas. Incluso en el grupo control sin medicamentos, había uno que otro con carcinoma anaplásico, que es de los que sabemos que es de los más agresivos. Obviamente se murieron antes o tuvieron metástasis antes. Y entonces dicen, claro, pues como no tenían quimio, se murieron antes. Entonces para mí no está bien controlado porque son diferentes tipos y probablemente diferentes grados.
Entonces tendríamos que hacer nosotros un estudio prospectivo mejor controlado. Pero aún así, este es de los que más se usan. Y repito, fíjense cómo tiene casi 20 años y no hay otro artículo que nosotros podamos ver que está bien controlado. ¿Por qué? Ya lo mencionaba hace rato, porque los países que hacen esto, que son los que tienen lana y proyectos y demás, pues hoy en día casi no tienen tumores mamarios. Y nosotros que tenemos para aventar, nos da flojera. Entonces, estos ya son más recientes. Aquí tenemos algunos, bueno, aquí creo que no salieron los años, una disculpa, pero algunos de ellos son del 2014, 2016. Creo que este de abajo es de 2016, en donde usan carboplatino e inhibidores de COX, como los AINES. Entonces se ha visto tanto in vitro como in vivo, como con ensayos clínicos, se ha visto que el uso de AINES en combinación con la quimio nos va a ayudar muchísimo porque han visto que estas células de cáncer mamario sobreexpresan en sus membranas receptores moleculares para ciclooxigenasa 1 y 2. Y sobre todo la 2 en tumores más malignos. Los más malignos sobreexpresan más la COX-2. Entonces, si usamos AINES y si sobre todo usamos AINES que sean más selectivos hacia COX-2, pues mucho mejor aún. Siempre, obviamente, si lo podemos combinar con quimio, mucho mejor. Ahora, vamos a hablar ya rápidamente del pronóstico. El diccionario nos dice que es el conocimiento anticipado de algún suceso. En estas enfermedades, pues es el resultado que esperamos en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad de vida y demás. Para nosotros saber el pronóstico, sí, la histopatología me ayuda, la estadificación clínica me ayuda, obviamente si tiene metástasis, me ayuda, todos esos datos me ayudan para ver o para tener más certeza del pronóstico de mi paciente. ¿Ok? Sin embargo, se clasifica el cáncer mamario en perros o en perras y gatas con base en sus receptores moleculares. Se trata específicamente de estos pacientes. Van a decir, oye, pero sí, la quimio es tratar específicamente NEL. No. O sea, la quimio es un tratamiento convencional que ataca a todas las células del cuerpo. Va a matar más a las células que se multiplican más rápido, ¿no? Pero ataca así, sin tener un objetivo, ¿ok? Entonces, no hay un tratamiento específico. ¿Por qué no? Pues porque no se clasifican los tumores mamarios con base en sus receptores moleculares. ¿Por qué no? ¿Por qué si se supone que cada vez los perros se parecen más a nosotros o nosotros más a los perros? No sé. ¿Por qué no hacemos que la medicina veterinaria se parezca más a la medicina humana? ¿Qué nos falta? Les quiero decir una cosa. Intelecto no nos falta en absoluto. Y eso yo lo he visto de verdad. Yo he entrado a conferencias, cursos de médicos de humanos. De verdad me cae que nosotros tenemos hasta mayor creatividad intelectual que ellos, ¿no? Lo que nos falta es lana. Y lana se traduce en tecnología. Y tecnología ya a nivel de este tipo de pruebas, pues se traduce en diagnósticos y pronósticos más certeros. Entonces, por eso no lo podemos hacer. ¿Ok? Pero chequen esto. Sí, dice José Víctor, por ejemplo, comprendemos mejor la fisiología que el humano. Me cae que sí. ¿Okay? Entonces, vean, la clasificación molecular del cáncer mamario canino nos podría ayudar muchísimo para el desarrollo de terapias individualizadas. Y eso se hace en mujeres. No estoy comparando mujeres con perras y gatas. Estoy comparando la fisiopatología y la expresión molecular del cáncer en las especies. ¿Ok? Fíjense cómo si hiciéramos pruebas de identificación molecular que existe, o sea, esto se puede hacer por inmunohistoquímica. Y sí, en México sí hay inmunohistoquímica para animales. Muchos laboratorios hacen inmunohistoquímica para ciertos tumores específicos y para diferenciar unos de otros y demás. Y lo hacemos mucho, ¿no? En algunos tumores. Pero en glándula mamaria no se hace gran cosa. Sí hay un estudio por ahí de la doctora Yaritza Salas, que incluso la doctora Laura Romero fue autora también con Yaritza, en donde clasificaron y vieron que los tumores mamarios en perras son súper parecidos a los tumores mamarios en humanos en cuanto a sus expresiones moleculares. Entonces, ¿por qué no podemos hacer terapia dirigida como en humanos? Vean estas dos opciones. El tamoxifen, bueno, y estoy hablando de los marcadores moleculares que se usarían es para los receptores sobre todo de estrógenos y progesterona, que muchas veces van juntos, y el HER2, que es que es un factor de crecimiento epidermal humano. Entonces, sabemos que así como hay en humanos, ya sabemos gracias a varios estudios moleculares que las perras sí expresan esto. Entonces, que hay tumores mamarios
independientemente del tipo histológico y del grado histológico y del tamaño, independientemente de todo eso, hay tumores que sobreexpresan receptores de estrógenos o progesterona o de HER2, y hay tumores que se les llaman los triples negativos, que no expresan ninguno de estos, y otros de tipo basal, ¿no? En mujeres, cuando son positivos al receptor de estrógenos, se usa un inhibidor selectivo de estos receptores que se llama tamoxifen. Y cuando son positivos a receptores de HER2, se usa un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab, con resultados bastante prometedores. Y muchas veces combinan estos tratamientos, estos sí son tratamientos específicos, los combinan con quimio, con cirugía, con radioterapia y con muchas cosas. Nosotros no lo hacemos. Este es tamoxifen y este es el trastuzumab. ¿Por qué no lo hacemos? Uno, otra vez, por lana. Y lana no significa solo lo que cuestan los medicamentos, que también cuestan una lanota, ¿eh? Lana significa invertir no en que el propietario le haga la prueba, no solo en eso, sino invertir en que el laboratorio tenga bien plantada la técnica para estos marcadores y que tenga esos marcadores, pues que no son. Y seguro les ha pasado esto, ¿no? Doctor, a mi perrita le salió una bolita en su tetita ayer y de repente ven este tipo de situaciones. ¿Qué hacen ahí? O sea, yo aquí les aconsejo que se enfoquen en el bienestar de la paciente y hagan todo lo que ya dijimos, o sea, estadificar y planear la cirugía y demás. No pierdan energía en regañar al propietario. Yo sé que todos, y nos ha pasado, y les juro que yo creo que a prácticamente todos nos ha pasado, que a lo mejor no te dicen que les salió ayer, pero te dicen que es que te juro que hace 4 días no tenía nada, y llegan así. Te dan ganas de darle un revés en el hocico a ese propietario. A todos nos dan ganas de eso, ¿están de acuerdo? No perdamos energía en enojarnos y en explicarle por qué la regó. No, vamos a invertir la energía directamente al paciente y explicarle al propietario, sí, de ahora en adelante partimos de cero y tenemos que hacer esto, 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 y vamos a agilizar todo y vámonos, ¿no? Y desde ese momento ya le estás mandando analgésico, obviamente, porque eso duele. Entonces, bueno, acompáñenme a ver una triste historia de nuestra amiga Silvia Pinal. Estas imágenes me las mandó un excelente amigo y, bueno, un veterinario que yo admiro muchísimo, que es el doctor Joel Trujillo, allá en Oaxaca. Él fue de mi generación de residentes y fue nuestro jefe de residentes. La verdad es que es fenomenal este doctor. Y fíjense, esto fue en junio del año pasado y le llegó a esta paciente con este tumor. Vean el tamaño de ese tumor en esta perrita. Obviamente, a él no le dijeron que le empezó a crecer hace 4 días. Le dijeron que lleva años creciendo y es lo que les digo, ¿para qué lo mantienen en observación? Que desde el primer día que llegó ya podríamos empezar a estadificar y meterlo a cirugía en esa semana. ¿Okay? Vean esto, ulcerado. Imagínense el dolor, el malestar. O sea, toda la energía se le va al tumor. Recuerden que las células tumorales, si las comparamos, o sea, y las células de un tipo de cáncer, de este tipo que seguramente es muy agresivo, comparadas con células normales del cuerpo, las células de este tipo de cáncer son células superdotadas, son células superatletas. Entonces, comen muchísimo más que cualquier otra célula. Entonces, imagínense, toda la energía de este pacientito seguramente se le iba a ese tumorzote. Y vean cómo tuvo que incluso retirar pared abdominal, obviamente para retirar todo, porque está involucrado hasta pared abdominal. ¿Okay? Para mi gusto hizo una excelente cirugía, pero pues, obviamente, o sea, esa paciente ya estaba en estado deplorable. Esta cirugía solo fue para ver si lograban sacarla adelante y el propietario sabía que el pronóstico era pésimo, ¿no? Vean esto, el paciente pesaba 14 kilos y el tumor 3.3. Haciendo una regla de 3 equivale a casi el 25% de su peso. Imagínense eso. Y yo me he puesto a pensar en eso. Yo peso por ahí de 80 kilos. O sea, es como si me quitaran un tumor de más de 20 kilos. Imagínense eso. Impresionante, ¿no? Y falleció una semana después. Ya estaba, les digo, estaba en estado deplorable, no tenía metástasis hasta ese momento, lo cual es bastante sorprendente, pero se murió, no sé, a lo mejor por alguna descompensación rarísima. ¿Okay? Ya para finalizar, preguntas frecuentes, tanto de otros médicos, colegas, como de propietarios. Podemos establecer, es más, váyanme contestando ustedes en el chat.
Esto es casi un resumen de esta plática. ¿Podemos establecer si tiene características benignas o malignas en el examen físico general? ¿Alguien que me quiera contestar por ahí? No, nunca. En el examen físico general nunca puedo saber si es benigno o maligno. Absolutamente no. Eso solo nos lo va a decir el estudio microscópico. ¿Ok? Obviamente, igual y si antes de la biopsia, recordemos que antes de operar ya le tomé estudios radiográficos. Si ahí ya veo metástasis, bueno, lo más seguro es que sea maligno y agresivo. ¿Ok? Entonces, solo con el examen físico no. Segunda pregunta, ¿podemos operarlo sin estadificar? No, y dice Elizabeth, no. Edgar también dice, jamás, dice Maresa. Excelente. Nunca. Bueno, de que pueden sí, ¿eh? De que debemos, no, nunca. Entonces, si te consideras un buen cirujano, no deberías operar sin estadificar. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Un buen cirujano no es aquel que opera todo. Y esto creo que todos tenemos esa noción. Un buen cirujano no es aquel que opera todo. Un buen cirujano es aquel que sabe qué sí puede operar. ¿Okay? Pero el mejor cirujano es aquel que sabe cuándo no operar. ¿Ok? Ninguno de estos tres tipos de cirujanos va a saber eso si no lo estadifica. Y si lo estadifica, si ya tiene metástasis avanzadísima, ¿para qué lo operas? ¿Okay? ¿Qué técnica quirúrgica es la mejor? Alguien que me conteste por ahí. Marisa dice, con la que te sientas cómoda, la que más acomode, la que se te acomode, exactamente. Dice Leti, depende de la estadificación. Exacto, esas dos son las respuestas correctas. Bueno, también dice otro que no veo el nombre, nada más dice que es un Huawei, lo que el paciente necesite. Exacto, o sea, la mejor técnica es la que el paciente necesite, que eso es, pues depende de la estadificación, y cómo el cirujano se sienta más cómodo depende del abordaje que vaya a hacer. Pues depende del número y tamaño de los tumores y depende de la técnica que tú puedas hacer. Dice Aarón, la técnica que domines. Y, hijo, qué bueno que dijo esto Aarón. La técnica que domines y siempre y cuando respetes los principios de la cirugía oncológica. Eso es fundamental. Yo no vengo a dar una plática de cirugía oncológica. Si pueden después meterse a pláticas, cursos o demás de cirugía oncológica, de verdad, métanse, porque no es una cirugía normal. La cirugía oncológica tiene muchas bases muy interesantes. ¿Ok? Entonces, hago OSH u OVH y mastectomía. O sea, aquellas perras que tienen tumores mamarios y que no fueron esterilizadas, durante el mismo procedimiento anestésico, ¿haces mastectomías y haces OVH? A ver, platíquenme ustedes qué hacen. Dice por ahí Leti que sí, Diana dice claro, sí, por supuesto que sí, ¿no? Si no está esterilizada, lo mejor es que sí. Y esto, bueno, independientemente de los niveles de progesterona o de hormonas sexuales, lo ideal es que siempre. Recordemos ahorita que a pesar de que ya se retire, es una perra adulta, vamos a ponerlo así, a pesar de que ya se retire todo el tracto, útero, y cuernos y ovarios, ya, o sea, la información hormonal que tiene su cuerpo, la información genética, a lo mejor ya no vamos a reducir el riesgo de otros tumores mamarios. Por ahí hay algunos estudios que dicen que a lo mejor sí, pero no tenemos certeza de eso. Sin embargo, ya tiene historia de cáncer, bueno, de tumores. De una vez quítale ese órgano porque ahí sí vas a nulificar el riesgo de tumores cérvico-uterinos, tumores ováricos, piometra, que también es una enfermedad de cierta forma hormonal. Pues mejor retírese. Y dice Aaron, primero la OVH y luego la mastectomía. Por supuesto. Entonces yo pongo sí, siempre y cuando hagas la OVH antes. Hay ahí algunas nociones, incluso mi gran amigo, mi íntimo amigo Julius Liptak, que es el que hace rato les por ahí también en Facebook, alguna vez platicó, porque yo le pregunté, justo, creo que era en ese caso que hizo la mastectomía radical bilateral, que él hizo la OVH antes.
Y justo yo le pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué no, perdón, él hizo la OVH, ¿cómo estuvo? O sea, lo ideal es primero hacer la incisión abdominal, hacer la OVH, después cerrar los planos abdominales y ya después seguirte en la piel a las glándulas mamarias. Lo que él hizo, sí, dice Aaron, eso es para evitar contaminación, aunque sea muy poco probable, la verdad es muy, muy poco probable. Lo ideal es hacer eso porque si no, si primero quitas las glándulas, ya en los guantes puedes tener células del tumor. Y si luego te metes abdomen con esos mismos guantes, estarías posiblemente sembrando células. Entonces, de que se puede hacer, pero mínimo cámbiate guantes o hazlo en 2 tiempos como las cirugías de tracto gastrointestinal, ¿no? Pero Julius Liptak en algún momento, por ejemplo, hizo primero la mastectomía, ya me acordé, en esa mastectomía bilateral, primero hizo la mastectomía y luego hizo la OVH. Entonces le pregunté por qué y me dijo, es que como era bilateral y lo iba a quitar todo en bloque, hubiera sido peor hacer una incisión en medio, meterme adentro y luego cerrar abdomen y luego quitar toda la piel. Entonces, esa fue más o menos su explicación, más o menos tiene sentido, pero cuando al menos es unilateral o regionales, definitivamente siempre hay que hacer la mastectomía antes. Y si no, como dijimos ahorita, hacerlo en 2 tiempos, cambiándonos guantes, cambiando instrumental y cambiándonos incluso la bata. Otra pregunta, ¿se necesita estudio histopatológico si ya retiré los tumores? Bueno, esto es obvio, esto ya sabemos que sí. Esto sobre todo son preguntas que nos harían los propietarios, pero esto pues, para nosotros es más que lógico. Esta es la pregunta del millón y es la última. ¿Puedo operar si ya hay metástasis distante? A ver, quiero leer sus opiniones, a ver qué me platican. Ya hay metástasis distante, ¿operan? Yo hace rato ya les dije algunas cosas. Ahorita es otra pregunta, es parecida a hace rato, pero esta es otra pregunta. A ver, platícame. Dice, no, por ahí dice Beatriz, buscar calidad de vida. José Víctor dice, si abarca órganos importantes, ya no. Únicamente con fines paliativos. Guillermo dice, únicamente con fines paliativos. Sí, siempre y cuando la cirugía mejore la calidad de vida. Exacto. Aquí ya dijeron algunos. Siempre y cuando se entienda, y esto el que es más importante que entienda es el propietario. Siempre y cuando el propietario entienda que es por fines paliativos, sí podemos. Pero ahorita vamos a poner diferentes escenarios. Siempre y cuando que sirva para mejorar la calidad de vida, sí. ¿A qué me refiero? Veamos. Vean estas imágenes. Ya hace rato les dije que necesitamos mínimo 3 proyecciones. Entonces, imagínense que tienen las 3 proyecciones, pero se les perdieron las otras 2. Da igual. Nada más fíjense en esa proyección. ¿Ven algún signo de metástasis por ahí? Chequen el tipo de tumor, las características del tumor y chequen la radiografía. Por ahí yo les puedo decir que yo sí veo un patrón nodular estructurado, pero muy leve. Miren, por aquí puede ser que haya uno. Repito, esta es solo una placa, ¿eh? Obviamente es importante ver las 3 justo por este tipo de estudios. Por aquí hay uno, por aquí parece que hay otro, por aquí hay otro. Por aquí podría ser una unión costocondral, no lo sé. Pero sí, o sea, sí hay unos nodulitos por ahí que me hacen pensar en metástasis. Y supongamos que sí tiene metástasis. Vean el grado de metástasis y vean el tipo de tumor. ¿Operarían a este paciente? Bueno, espérense, antes de que me contesten. Falta un dato importante. La signología clínica del paciente. Supongamos en este caso, ya vimos que sí tiene metástasis pulmonar, pero es muy ligera. ¿Creen que tenga signología respiratoria este paciente? No. Yo he visto pacientes de verdad con los pulmones llenos de tumores y aún así hay muchos que no tienen signología. Hay otros que, bueno, desde este tipo de nódulos ya están expectorando sangre, ¿no? Pero hay unos que están llenos y no tienen signología respiratoria. Entonces, imagínense este caso en particular.
sí tiene metástasis ligerita, no tiene signos clínicos respiratorios y vean el tumor. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿lo operan a ese escenario en particular? Por ahí decía, ya se me fue el nombre, decía Víctor, hay que pensar en una trombocitopenia también y en anemias por tanta pérdida de sangre. Por supuesto, este tumor no es tan grande como el de hace rato de la perrita, que a lo mejor esas fueron cierto tipo de descompensaciones por las cuales falleció, ¿no? Pero este no, este tumor no tiene nada que ver con el otro y no, yo no pensaría que tendría tantas consecuencias de pérdida de sangre o de cualquier línea sanguínea. Entonces sí, o sea, la respuesta es sí. Aquí sí se opera. Obviamente, por ahí ya decíamos hace rato, y por ahí dice Lorelei, sí, con mal pronóstico. Exacto. Aquí lo ideal es incluso darle un documento por escrito al propietario y que nos firme de que entendió que esta cirugía es de carácter paliativo y le tenemos que explicar qué significa paliativo. Hay que explicarle que ya tiene metástasis y que la metástasis va a seguir su curso y va a seguir su curso. O sea, la cirugía no le va a aumentar ni un segundo el tiempo de vida. Lo que sí va a hacer que el tiempo de vida que tenga sea con 1,000,000 de veces mejor calidad. Porque ya no va a tener dolor, ya no va a tener fuente de infección, no va a tener ardor. O sea, imagínense cómo va a arder eso, ¿no? Entonces, siempre y cuando el propietario entienda a la perfección que tiene metástasis y de todos modos se va a morir pronto, pero que va a vivir bien el poco tiempo que le queda, perfecto. Y generalmente sí lo aceptan, ¿eh? Generalmente sí lo aceptan. Hay otros que dicen que no, y bueno, cuidados paliativos sin cirugía, antiinflamatorios, analgésicos y demás, hasta que veamos que de plano a lo mejor el dolor es horrible. Y aunque la metástasis no sea tan fea, si ya la incomodidad local es terrible, a lo mejor también termina en eutanasia, ¿no? Ahora imagínense, bueno, en este caso, pues sí, yo sí operaría. Ahora imagínense el escenario totalmente contrario. Un tumor, bueno, no tan contrario. Imagínense esta misma metástasis, ¿eh? Igual, una metástasis ligera, sin signos respiratorios, pero el tumor nada que ver con este. Imagínense un tumor chiquito, que no está ulcerado, no le duele, o sea, la perra ni se da cuenta que tiene un tumor. ¿Lo operarían? Y es el mismo caso de metástasis ligera sin signos. ¿Operarían ese tumor chiquito que no está ulcerado? Yo no. Si no le duele y si no le molesta, no. ¿Por qué? Porque esa metástasis que tiene, aunque sea leve, va a avanzar muchísimo más rápido que ese tumor. O sea, es súper probable, si no es que casi seguro, que el paciente se va a morir, o bueno, a lo mejor elegimos la eutanasia cuando la metástasis ya sea horrible, antes de que el tumor crezca al grado de ulcerarse o provocarle dolor. Entonces, si ven, hay diferentes criterios. Por ahí, si ustedes dicen, no, yo sí lo operaría, adelante, siempre y cuando otra vez entendamos que ni siquiera le dolía. Y la cirugía, pues la recuperación ya le estás metiendo ahí un estrés de recuperación postquirúrgica, el cual no necesitaba porque se va a morir antes de que necesitara la cirugía. Pero es mi criterio otra vez, o sea, puede haber varios. Y así como puede haber una variedad de escenarios muy grande, ¿no? Y bueno, llegamos al final. Les comparto nuestra imagen de nuestra Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Del lado izquierdo tenemos nuestra página oficial, nuestra página de Facebook, nuestro Instagram, nuestros correos. Y del lado derecho les comparto mi correo electrónico y mi Facebook y mi Instagram que uso para de repente subir algunos casos y por ahí para platicar de repente con algunos de ustedes y lanzamos preguntas y demás. Entonces, con mucho gusto por ahí podemos platicar. Entonces, ahorita, si gustan, no sé si le voy a pedir a la doctora Daniela si nos ayuda a moderar, a ver si es que alguien tiene más preguntas. Sí, claro, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y con gusto se las leemos al doctor. Dice Elizabeth, sí, los perros machos pueden llegar a tener tumores en glándula mamaria. Sí, al menos está reportado. Yo la verdad es que nunca he visto ni un macho, ni perro, ni gato con tumores mamarios, pero sí está reportado igual que en humanos. O sea, obviamente la incidencia o sea, ni siquiera es comparable entre hembras y machos, pero sí hay
sí hay reportes. Nunca me ha tocado, pero sí las hay. Ok. José Víctor pregunta que qué analgésico recomienda. Buenísima pregunta, porque yo hago combinaciones. ¿Recuerdan las referencias de los artículos que les platiqué de AINES con quimio? O sea, ya desde ahí yo uso AINE. Nunca uso esteroides. De todos modos sabemos que ni siquiera tienen un buen mecanismo de analgesia los esteroides, ¿no? Pero yo uso AINES de inicio, llámese Meloxicam, Firocoxib, Piroxicam o cualquiera de esos. Sé que el Piroxicam, por ejemplo, es fenomenal, sin embargo, no es selectivo a COX-2, bloquea COX-1 y COX-2. Entonces, las consecuencias a nivel fisiológico, como efectos adversos gastrointestinales y renales, van a ser mayores con Piroxicam. Y si estoy hablando de que muchas veces, incluso en pacientes con tumores agresivos y con potencial de metástasis, muchas veces ese tratamiento va a ser de por vida. Entonces voy a elegir un AINE que sea más selectivo a COX-2, como el Meloxicam o el Firocoxib. Y si los pongo en comparación a esos dos, el Meloxicam es más barato. Y entonces yo sé que yo no tengo que ser un buen samaritano y cuidarle el bolsillo al propietario, pero si lo hago, yo sé que es más factible que se lo siga dando de por vida al paciente en vez de dar un medicamento más caro y que a lo mejor solo lo dé por una semana. Entonces, yo de cajón uso Meloxicam y si veo que tiene mucho dolor, lo combino. Hay veces que hago combinaciones con tramadol, con gabapentina, e incluso hay veces que, lo decía también en una plática ayer, que los extractos de CBD parece ser que tienen un buen fundamento en cuanto a manejo de dolor, y si es complementado con otros tipos de analgésicos, pues parece que está bien. Yo ni siquiera me sé las dosis, ni tengo un distribuidor, pero cuando el propietario él mismo me dice que él tiene su distribuidor veterinario y que ese veterinario le da la dosis, adelante. Y parece ser que funcionan bastante bien. Ok, gracias, doctor. Ana Denise pregunta que si en el caso de la diapositiva anterior, el que tiene poca metástasis pulmonar, ¿no se le daría quimioterapia? Sí, por supuesto. Ahorita ahí solo daba esos escenarios para ejemplos de decisiones quirúrgicas, pero aparte es la quimio. O sea, un paciente con metástasis, yo sé que la quimio le puede ser de beneficio, pero ya no tanto. O sea, la quimio, el objetivo fundamental de la quimio adyuvante, que es después de una cirugía, es precisamente cuando todavía no hay metástasis y metemos la quimio para que la metástasis se tarde más en llegar en esos pacientes de alto riesgo. Si ya hay metástasis, sí meto quimio, sabiendo que ya no me va a servir tanto como si hubiera sido antes de la metástasis. Por eso tengo que saber los criterios histopatológicos y de los tamaños de tumores para meterle la quimio desde antes, ¿no? Pero ya con metástasis yo combino quimio, que en este caso puedo combinar doxorubicina o carboplatino, les va relativamente bien, y lo combino obviamente con AINES y con toceranib, que es el Palladia, y lo uso por sus mecanismos antiangiogénicos, que cualquier paciente con metástasis, sea de glándula mamaria o de lo que sea, de cierta forma se va a beneficiar de antiangiogénicos. Ok, bien. También nos pregunta Diana San Juan, ¿qué opina de la quimio con pastillas Palladia de Zoetis para tumores en glándula mamaria? Justo, o sea, ese es el Palladia que acabo de comentar, pero solo lo uso cuando ya hay metástasis en tumores mamarios. En muchos otros, por ejemplo, en hemangiosarcomas, por ejemplo, en mastocitomas de alto grado y agresivos, o sea, no me espero que haya metástasis. Desde antes ya estoy metiendo Palladia. Pero para tumores mamarios me espero, si es que hay metástasis, en ese momento lo empiezo a usar. Gracias. Caro pregunta, dice buenas noches, doctor. ¿Aún se continúa usando doxorubicina en casos de metástasis a distancia? Sí, justo. Igual, lamentablemente no hay muchos estudios que avalen todo esto de manera científica y estadística, que eso es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Pero hay reportes de casos que siguen siendo reportes de casos que para mí siguen siendo de algo como de manera anecdótica. Pero sí, parece ser que el quimioterapéutico que funciona mejor para metástasis es la doxorubicina. También supuestamente funciona antes de la metástasis, pero no hay muchos estudios al respecto. Bien. Jay Reyes pregunta que si en perras no castradas la gestación es un factor de riesgo o de protección para la presentación de tumores mamarios.
Qué gran pregunta, porque eso es algo que debemos aclarar. Haya gestación o no, supuestamente no, o sea, no tiene ningún involucramiento en si hay tumores o no. Gestación. Lo que sí tiene involucramiento es la cantidad de ciclos que ha pasado. Y si hay gestación, pues sabemos que lo normal relativamente es que pues, sea al menos mayor de 1 año, mayor de 1 año y medio, 2 años. O sea, es que ya pasó mínimo 2 ciclos. Y recordemos que entre el primero y el segundo ciclo ya es, según la estadística, la incidencia es del 8%, y pasando el segundo ya nos vamos hasta 20 y tantos por ciento. Entonces, el hecho de que haya gestación o no, generalmente, al menos no hay una certeza de que tenga que ver con tumores, pero lo que sí es la cantidad de ciclos. Entonces, cuando dicen, no, pues es que como no tuvo cachorritos, le dio cáncer. Puta, es casi lo mismo de decir que el veneno de abeja te cura la diabetes, ¿no? O sea, no. Entonces, si les ponen de pretexto que no la quieren operar porque no quieren que les dé cáncer, nada más explíquenle que no tienen nada que ver, al menos lo que sabemos hasta hoy. Bien. Beatriz pregunta que por cuánto tiempo dar el meloxicam, solo antes de la cirugía o también posquirúrgico. Posquirúrgico en casos que tengan tumores de riesgo. O sea, si el grado histológico fue 2 o 3 y si eran tumores grandes y demás, o si hay permeación linfática vascular, o sea, en aquellos pacientes que yo considero que tienen riesgo alto de metástasis o de reincidencia, que son los que se van a ir a quimio, a esos son los que le meto AINES. Si salió grado bajo y eran tumores chiquitos y no hay permeación linfática ni nada y todo bonito, no, o sea, ahí sí, o sea, a lo mejor uso AINES solo en el periodo posquirúrgico. Pero a los otros puede ser, a los que sí tienen alto riesgo, a lo mejor incluso de por vida. Y entonces, por ahí creo que alguien preguntaba la dosis, o sea, si usamos ese analgésico, ese AINE en tiempos prolongados, obviamente, primero hay que tomarle pruebas de sangre y pruebas de sangre y orina incluso antes de la anestesia para la cirugía, ¿están de acuerdo? Y ya desde ahí vemos cómo están funcionando riñones e hígado. Y entonces, si todo está bien, me lanzo de por vida a la dosis normal, a 0.1 miligramos por kilo cada 24 horas. Si veo que hay por ahí a lo mejor un indicio de falla renal, grado 1, o lo que sea, o estadio 1, de todos modos sí me lanzo, pero a lo mejor igual a 0.1 miligramos por kilo, pero cada 48, o a 0.05 miligramos por kilo cada 24. O sea, esto ya es criterio del médico y criterio más bien basado en lo que el mismo paciente te está diciendo, ¿no? Y entonces me dices, no manches, o sea, le das un AINE que sabes que a lo mejor le va a afectar riñón, aunque tiene una probable insuficiencia renal, pongamos las cosas, y yo siempre en mi cabeza hago una balanza, y literalmente, aunque suene horrible, en mi balanza dice, a ver, ¿qué va a matar primero al paciente? ¿La metástasis o una insuficiencia renal estadio 1? Pues la metástasis va a ganar al 100% todas las veces. Entonces, prefiero meterle el tratamiento para tratar de que la metástasis se vaya más lento, a pesar de que sé que hay una probabilidad que vaya dañando un poquito el riñón. Y de todos modos, la probabilidad es baja. O sea, si manejamos esos medicamentos a dosis adecuadas o a dosis más bajas de lo normal, realmente no vamos a provocar tanto daño. Gracias, doctor. Diana nos pregunta, bueno, le pregunta que si estaría justificado realizar una biopsia, ya sea incisional o excisional, en una paciente con radiografía OK, labs completos OK, sin linfonodos afectados. Es relato, un propietario médico cirujano que no aceptaba la mastectomía. No, o sea, si quieres hacerle biopsia incisional, y más si es por insistencia del propietario, adelante. O sea, no va a afectar absolutamente nada. Si manejas, como por ahí decía, creo que Aaron, si manejas los principios básicos de la cirugía oncológica después de esa biopsia, o sea, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es que vas a perder más tiempo y vas a gastar, bueno, el propietario va a gastar más lana, porque de todos modos se tiene que operar, de todos modos. Recuerden, el único que al menos no se recomienda operar es el carcinoma inflamatorio, y al menos clínicamente tiene características bien visibles. A esos yo sí les hago biopsias, a los demás no, o sea, pero ya, si el propietario me insiste, por más de que le explique, y si insiste, bueno, güey, pues es tu lana y es tu perra, pues órale. Muy bien.
Aarón comenta que los cannabinoides tienen buen resultado con tumores, pero en cáncer de mama en mujeres aumenta la proliferación celular. Perros y mujeres, misma fisiopatología genética. Ok, aquí, por ejemplo, qué bueno que dice eso, Aarón, porque pues sí, seguramente está bien fundamentado todo esto. Pero estamos hablando de, por ejemplo, tumores mamarios a los que yo les hago todas ese tipo de combinaciones, es esos tumores casi como el de la perra que les enseñé con un tumor de este tamaño, que ya no hay de otra. O sea, y que el dolor es tal, yo prefiero quitarle el dolor a pesar de a lo mejor que el tumor avance más rápido, ¿no? Entonces, otra vez, este es otro tipo de balanza en cuanto a la calidad de vida. Entonces, sí, posiblemente Aarón tiene absoluta razón, ¿no? Posiblemente voy a hacer que el tumor incluso avance un poquito más rápido, pero al menos la pacientita yo creo que se va a sentir mejor por el poco tiempo que tenga. Sí, en pacientes con tumores mamarios que no son tan graves y no son tan dolorosos, de inicio, a lo mejor solo con meloxicam, o si acaso solo meloxicam y tramadol, pero ya cuando tengo que combinar a veces meloxicam, imagínense esto, a veces meloxicam, tramadol, gabapentina y CBD, es porque de verdad tiene una enfermedad extremadamente dolorosa. Entonces, solo en esos casos, si no, no los uso en glándula mamaria. En los que más uso son en osteosarcomas, por ejemplo, que no son operables por la condición general del paciente. Pero en glándula mamaria es rarísimo, a menos que de verdad sea algo extremadamente terrible. Y también para complementar, dice que no se recomiendan por la gran cantidad de receptores cannabinoides en glándula mamaria. Uh-huh. Ok, vamos con la siguiente. Dice José Víctor Hernández que con la falta de medicamentos oncológicos, ¿cómo le va con la ausencia de estos fármacos? Pues a mí no me va mal porque afortunadamente todavía no tengo cáncer, pero a los pacientes en general sí hay un problema horrible y bien feo de desabasto, pero yo les puedo decir que a lo mejor no el 100%, pero como el 90% de mis clientes sí los consiguen de diferentes formas. Hay algunos que sí los consiguen en farmacias, otros con distribuidores, otros por Facebook, otros por Twitter, otros porque el primo de un amigo tuvo un perro con cáncer y le sobró. O sea, yo les explico eso, ¿eh? O sea, el propietario desde la primera consulta, todavía no sé si el paciente va a requerir quimio o si va a ser candidato a quimio en la primera consulta, pero desde ahí le digo, empiece a buscarlos, porque en lo que nos tardamos en estadificar y en diagnosticar y ver si sí van a necesitar quimio, empiece a buscarlos. Y de verdad, generalmente, les repito, más o menos el 90% de mis clientes sí los llegan a conseguir de diferentes formas, seguramente más caros de lo normal, pero sí los llegan a conseguir. Muy bien. Luis Javier, ¿el nivel de riesgo se eleva con el proceso anestésico cuando existe metástasis ya en pulmón? Sí, por supuesto. Y eso es otro de los principios básicos, a lo mejor no tanto de cirugía, sino de anestesia. Estamos hablando de que hay tumores en los pulmones. Generalmente están en el espacio intersticial, pero pues por supuesto que pueden hacer por efecto masa, pueden crear como obstrucciones o restricciones, ¿no? Pues por supuesto que tiene su chiste. Yo no tengo idea, yo no me meto a la anestesia, por lo mismo que no tengo idea. Entonces, siempre que tengan un caso de estos, lo ideal es que en su equipo de quirófano tengan un anestesista que sepa cómo anestesiar a este tipo de pacientes. Yo no me voy a meter a eso. Yo lamentablemente no tengo una respuesta de qué protocolos usar o cuáles no usar, porque yo ni me meto en eso. ¿Para qué me meto si no tengo idea, ¿no? Pero sí es bien importante que sea alguien que sí sepa bien anestesiar cualquier cantidad de este tipo de pacientes. Gracias, Doc. Sandra pregunta que si siempre realiza los dos procedimientos quirúrgicos, OVH y mastectomía, en un mismo momento. Si el paciente me deja, sí. O sea, y esto también influye con el anestesiólogo, ¿no? Yo tengo que tener comunicación con el anestesiólogo. Y si antes de empezar la cirugía, bueno, incluso desde las pruebas previas, ¿no? Todo está bien, perfecto y demás, me lanzo. Aquí nada más es importante recordar que lo ideal es hacer la OVH antes. Si hago la OVH antes, que realmente yo creo que la mayoría de los de aquí, pues las podemos hacer relativamente rápida, no son carreritas y el que me diga, sí, yo lo hago en 2 minutos, no, güey, o sea, no
no estoy haciendo una competencia a ver quién la hace más rápido, sino quién la hace bien. Y si la haces bien, generalmente pues no te tardas tanto. Entonces, si haces la OVH, volteas a ver al anestesiólogo y preguntas si todo bien. Si te hace así, te dice todo bien, órale, adelante. Si no, o sea, depende de eso. Depende de eso si haces los dos procedimientos en una anestesia, ¿no? Gracias. Melina dice que sí es verdad que están contraindicados los anestésicos disociativos en cirugía oncológica. Pues hay algunas nociones también que por ahí sí se meten a algunas pláticas de expertos en anestesia y analgesia. Parece ser que hay estudios que, por ejemplo, con ketamina, que es más fácil que las células empiecen a diseminar. La verdad es que yo no sé si hacerles tantísimo caso a esos estudios, pero por algo están, por eso existen y por eso también los expertos otra vez. Yo lo dejo en la mano de los expertos. Si los expertos en anestesia y analgesia dicen eso, pues es por algo y tienen mucho más experiencia que yo. Entonces sí, de preferencia yo en mis pacientes que meto a cirugía oncológica, pues no usamos ese tipo de fármacos, ¿no? Maresa López va a comentar que hay reportes anecdóticos de algunos colegas acerca del uso de veneno de escorpión azul como coadyuvante en la quimioterapia para diferentes tipos de tumores, incluidos los mamarios. Al parecer hay muy buenos resultados. ¿Has escuchado algo acerca de esto y qué opinas de esto? Sí, y a cada rato me peleo en el Facebook. Es algo que no debería hacer, pero pues la entraña me llama. ¿Por qué me peleo? Porque no solo con veneno de escorpión, sino también con veneno de tarántula. Hay médicos que, no estoy poniendo en duda la ética o la capacidad de los médicos. Solo voy a explicar mi punto de vista. Hay médicos que publican y publican casos, no solo de glándula mamaria, o sea, cáncer en general en perros y gatos. Entonces dicen, este paciente tuvo tal tipo de cáncer y lo tratamos con veneno de escorpión o con veneno de tarántula y los resultados fueron excelentes. Entonces empiezan a recomendar el uso de este tipo de productos sin tener un estudio real, primero de si sirven o no, segundo, si no le provocan más problemas al paciente o no. Y entonces el problema es que ya afirman que sirve y te dicen, sí, pero es que he tenido 20 casos, fue padrísimo. Y entonces yo les pregunto, ok, ¿y cuál fue tu grupo control? Me dicen, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo sabes que si no le hubieras inyectado eso, cómo sabes si no le hubiera ido igual? No, pues no sé. Entonces no sabes si sirve o no. Entonces, lo que yo argumento es que para saber si sirven o no, primero tendríamos que ver con artículos científicos que funcionen in vitro. Después tendríamos que ver que funcionen in vivo. Igual, yo sé que a muchos a lo mejor no les gusta esto, pero lo ideal es ver en animales de laboratorio. Y después de eso, hacer las fases clínicas, con ensayos clínicos, con grupos ya con pacientes reales. Y para esto, imagínense, hablando del hemangiosarcoma, para esto necesitaría un mínimo número, que no es chico, o sea, necesita un mínimo número de pacientes con un tipo de tumor súper parecido, con cierto tratamiento, otro grupo con el mismo tipo de tumor, con otro tratamiento, y otro grupo sin tratamiento. Y solo así voy a saber si funciona uno u otro o si no funciona ninguno, y aunque sean los del grupo placebo, de todos modos les fue igual. Entonces, siempre que les trato de explicar eso, me dicen, no, pero es que sí hay artículos. Sí, hay artículos de reportes de caso clínico. Y ese rato lo mencionaba y quiero darme a entender bien. Un reporte de un caso clínico es fundamental para el avance científico, pero es un reporte de una anécdota que sucedió. No es un reporte científico con estadísticas y con grupos. ¿Me explico? Si ustedes van a publicar reportes, háganlo. Yo también he publicado reportes. De verdad, es fundamental para el avance científico, pero no podemos decir, con base en un reporte, o aunque sea reporte de 20 casos, yo no puedo decir que un tratamiento funciona. Tengo que hacer esa comparación. Entonces, no sé si me estoy explicando,
pero yo no les creo ni tantito. Y por eso me peleo en Facebook, incluso con amigos. Muy bien. La doctora Elizabeth Morales pregunta que por qué está en contraindicada la cirugía en el carcinoma inflamatorio. Gran pregunta porque el carcinoma inflamatorio es un tipo de tumor, pero que tiene un grado de inflamación severo. Y el problema es que en esa inflamación también están como diseminando células tumorales. Entonces, finalmente no estamos hablando de un tumor, por así decirlo, circunscrito. Estamos hablando de una lesión casi que en placa. Y muchas veces se afecta. Los más comunes son las glándulas inguinales, o las últimas, ya sean las inguinales o las que le siguen, pero hay veces que esa misma inflamación ya involucra una placa hasta mucho más arriba e incluso hacia los miembros pélvicos, hacia las ingles y miembros pélvicos. Entonces, para hacer una cirugía adecuada le tendrías que quitar una porción de piel impresionante que sería imposible cerrar, porque ya no vas a tener de dónde hacer colgajos tampoco. Y aparte, lo más factible es que dejes células en los bordes y va a regresar. Y va a regresar de verdad. Suena exagerado, yo sé que suena exagerado, pero hay perras que se operan de carcinoma inflamatorio que antes de su retiro de puntos ya regresó el tumor. Entonces, por eso se decide que no. Esto es, a lo mejor voy a inventar un número, ¿no? Pero yo creo que el 95% de perras con carcinoma inflamatorio son de ese tipo. A lo mejor hay una minoría con carcinoma inflamatorio que todavía lo agarras chiquito. Y a lo mejor si hay que hacer una cirugía extensa y a lo mejor hacer colgajos o demás, pero a lo mejor la libras. Pero más o menos por eso es porque no se recomienda generalmente operar a estos. Vamos con la última pregunta por cuestiones de tiempo y, bueno, de hecho creo que es la última. Dice que en cuanto a la identificación del drenaje linfático en glándula mamaria torácica con azul, si la visualización solo es hacia linfonodos inguinales, ¿solo quita linfonodos inguinales o también torácicos? Es una muy buena pregunta porque si ese caminito se te está iluminando a una zona de linfonodos, ya sea inguinales o axilares, ese caminito te está diciendo, no te está diciendo que por ahí van células, ¿eh? Solo te está diciendo esa glándula hacia qué linfonodo está drenando. Entonces, si había un tumor en esa glándula, lo más lógico es que si hay permeación linfática y se va al linfonodo, lo más común es que se vaya por esa carreterita que se iluminó. Entonces, sí, quita solo ese linfonodo, excepto si ves el otro linfonodo del otro lado. O sea, imagínate que se iluminó hacia inguinal y quitaste inguinal. Pero si tú en tu examen físico o incluso ya en quirófano, si palpas el axilar también ha aumentado, aunque no se haya iluminado, también retíralo. Pero si no lo palpas y solo se iluminó para un lado, solo quita ese lado. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por su participación. Realmente fue una plática muy enriquecedora y también agradecerles a ustedes, participantes, porque sin ustedes, pues esto no sería posible. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctor Alex, y los dejo con el doctor Rubén. Hola, vamos a compartirles alguna información para finalizar con esta conferencia. Ay, perdón. Bueno, solo para comentarles que la siguiente conferencia, dentro de 15 días, tenemos invitada a la doctora Marina Guadarrama con este tema interesante sobre toma y envío de muestras de lesiones nodulares y su evaluación citológica. El siguiente mes es el mes de la citología. Vamos a tener 2 ponencias al respecto. Y bueno, la doctora Marina trabaja actualmente en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y si no tengo mal entendido, es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Entonces, bueno, seguimos con esta rama de oncología también un poco, ¿sale? Le recordamos que en Juapat pues, somos un laboratorio de diagnóstico especializado en anatomopatología. Estamos ubicados en la ciudad de Colima. Si alguno de ustedes quisiera enviar alguna muestra, con gusto, pues ahí están los contactos. Podemos ayudarles con el servicio de diagnóstico. Y bueno, les recomendamos que nos sigan en las redes sociales para que se enteren de las próximas conferencias. Por último, les comentamos que sus constancias pues, van a estar en su correo a partir de la siguiente semana. Si para el día viernes de la siguiente semana no la reciben, pues por favor nos envían un correo para hacérselas llegar pues lo más pronto posible. Pues nuevamente les agradecemos mucho a todos por su participación. Espero que realmente esta conferencia
les haya aportado ideas para su desarrollo profesional diario. Agradezco pues a Dani por la coordinación y al doctor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos que nos dé la oportunidad en el futuro de darnos otra charla. Incluso vi que ahí se interesaron en la cirugía oncológica, capaz que organizamos un cursito ahí entre nosotros, vía virtual. Si les interesa, por favor, háganos saber en los comentarios. Envíenos un correo y lo coordinamos para hacer un curso de cirugía oncológica. Sería, creo que, muy, muy interesante. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Dani, muchas gracias. Y a todos los participantes, nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a Aquapaz, gracias a Rubén, a Daniela y pues gracias a todos ustedes por su participación. Yo me divertí muchísimo. Espero que ustedes también. Sí, doctor, muy interesante. Muchas gracias. Doctor, muy interesante. Adiós. Hasta luego.